Muy bien, ahí está. Bueno, entonces, vamos a ver, hecho esto y ustedes tenían una tarea, ¿sí? No importa, no quiero presionar a nadie, no importa si no la terminaron o no la hicieron, ahora la revisamos entre todos, ¿sí? Tranquilos que no pasa nada. Bueno, era responder las preguntas del texto, ¿sí? De lo que hemos ido mirando en el texto. Entonces, a ver si me va a dejar escribir acá, me parece que no. Bueno, voy a ir escribiendo abajo de cada una. Bueno, vamos a ver. Nongoa da paquea, ¿sí? Pregúntame Decía, las primeras, Mami. ¿de dónde es paquea? ¿Sí? Perdón, ¿quién habló, Nora? Yo, pregúntame las primeras a Bueno, mí. dale, vamos. Nora, Nongoa da paquea. Paquea las cascoadas. Bien, paquea. ¿Paquea las caucoa da? No, Donostiacoa. ¿No Es es Donostia? donostiacoa, Mm, ondo. No, Donostiacoa da. no, Es, no, no. bai, es da las caucoa. Tienes Donostiacoa da. razón. Ah. Jacoba, no, terrible, no, esto de hacer las tareas apuradas. San Sebastián. Paquea Claro, Donostiakoa da oso hondo, ¿eh? Vieron que lo dice ahí porque la vecina le pregunta de dónde es porque no la tiene muy claro, vista por las CAO. Acuérdense que esto claro. transcurre en las CAO, se ve. Entonces ella Ella dice, no la tiene muy vista por las CAO y le pregunta que de dónde es. Y bueno, entonces ahí donde el vecino, el de la tienda, el vendedor le dice que es de Donostia, ¿sí? Osondo. Bien, vamos a la siguiente. A ver, Moni, Pakeak, Badubikoterik. Es Bicoteric. Perfecto, ahí podemos poner es du bicoteric, como puso Moni, o podemos poner ese doble S, ¿se acuerdan? Es, Ah, sí. coma, es du bicoteric, ¿sí? O también podríamos haber puesto Paqueas. Pakeak, bien, por ejemplo, por ejemplo, podríamos haber puesto acá, les estoy poniendo otras alternativas, son todas válidas, ¿eh? Pakeak es du bicoteric, ¿sí? Cualquiera de esas está correcta. Si ponían es, también está correcto, ¿sí? Vamos a lo real. Si ponían es nada más, está correcto. Pero bueno, para que practiquen un poco el escribirlo, ¿sí? Muy bien. No la visidad. Carlos, no la visidad. No la, ¿qué significaba? Perdón. ¿cómo? Perdón. Vos sabés qué es. No, no quiero ser una excusa, pero es la única. Me estoy dando cuenta que es la única que no hice. Ah, bueno, verá, no importa. ¿Qué significaba? ¿Qué significa nola? A ¿Cómo? esos, ¿Cómo? a esos, ¿Cómo vive? ahí, claro. Sí. Hay que Moni. tener puntería, ¿eh? Justo, justo. A Silvi, ¿qué le pasó? Bacarric, ¿Qué pusiste, Nora? Bacarric, Osondo, Vicidad. ¿cómo vive? Ah, ok. ¿Sí? Osondo, ahí está. Bacarrik. Bacarrik Visida, que significa vive sola, ¿sí? Bien. Bacarrik Visida, misma historia, acá podríamos haber puesto Paquea Bacarrik Visida y si no, simplemente Visida, ¿sí? Osondo. Silvi, ¿está todo bien? Sí, perdón, era mi hija que entró a ver si quería tomar algo. Ah, no, pero Eh, pensé que tenías algún percance, sí, sí, perdón, perdón. no, no, no. Bien, Sembat se urte va ditu. di tú, Silvi, dale. Berrogei urte ditu. Bien. Berrogei urteditu. Perfecto. Berrogei urteditu. Muy bien. Nora, Badu seme alabarik. Es du Semealabaric. Osondo, ahí lo mismo. Podemos poner es, coma. Es Es du du seme alabarik. Si no Seme- ponemos semialabariz no y pasa nada. ¿Es du suficiente? Sí, sí, se entiende, pero agregáselo, Ujú. dale, agregáselo para que quede más completo, para Ah, que sabrás a qué te estás perfecto, refiriendo, ¿sí? si no vas a ser Silvia la parca. la vaca. Claro. Moni, no la coa da paquea. No la coa es como es, ¿sí? ¿Cómo es? Ile belcha du oso. No, ile belcha du. Perfecto. ¿Y le belchadú? Ah, yo le puse oso guapa da. Bien, te puede ser También, todas También. las sí, cosas, oso como guapada. oso guapadá, ¿eh?
Sí, yo también lo puse eso, pero bueno. Está perfecto. ¿Algo más pusieron? No. ¿Qué otra cosa decía? Nada más. No, oso guapada. Descarga. Ah, no, porque la otra es Garbiñe. Garbiñe es la que acá y Belch Politadú, Beguía Ere Belchadictú, o sea, como que tenía los ojos también, eso podrían haber agregado si quieren los ojos eh, Claro. Belchak también, oso guapada, perfecto, está perfecto ahí. Cerda Garbiñe. ¿Quién sigue? Carlos. Cerda Garbiñe. ¿Qué es Garbiñe? Iracasleada. Perfecto, Iracasleada. Eso podría haber sido Yo Iracasleada. puse- ¿Qué? quería poner esa amiga de Paca, de Videpaquea, bien. Paquén. ¿Y cómo? Eh, Eso pero les iba a decir. ¿Y cómo lo pusiste, Nora? A ver. pero yo intentaba poner Garbiñe Luzuriaga, Paquea, Laguna Da. Pero falta algo, ahí está perfecto eso, pero te falta algo en el paquea, en el D. Acuérdense cuando decíamos el Día de la Madre. Ah, Amaren Eguna. Paquearén, Eso, paquearen qué. Laguna. O No, Laguna, da. Da. Osondo, Garbiñe, paquearen, Laguna, da. Ahí está. Perfecto. Justo le iba a decir eso. ¿Cómo ponemos que es la amiga de Paquea? Garbiñe, paquearen, Laguna, da. ¿Sí? Acuérdense que Nada. el re en este, acuérdense eso. Vamos a ponerlo con otro No me acordaba eso, color. Belén. RNS, em, no. Eh, Es lo que nos indica D, ¿sí? Acuérdense, Belén. paquearen, ¿sí? Quiero poner con mayúscula. Paquearen, lagunada, ¿sí? Acuérdense que lo vimos con la familia. Por ejemplo, qué sé yo. Bueno, lo decíamos con el Día del Padre. Y acuérdense que decíamos, por ejemplo, qué sé yo, cuando veíamos lo que yo decía de los Simpsons, entonces decía Bart Simpson, Barteren Aitada, el padre de Bart, ¿sí? El re en ese me significa de. Belén. Bien. No la coada Garbiñe. ¿Cómo es Garbiñe? ¿Quién va? Silvi. Garbiñe, Argal, eta luze bat da. Perfecto. Garbiñe, Argal, eta, ¿cómo decía? Eta Luce. Luze bat. Luceda. yo, ¿Qué? Decí, yo Moni. puse Nesca Argal Lúceda. Perfecto. Nescargal, Luceda. Ese bat, Lucebat, no sé, no entiendo, no me queda raro. En Escargal, Luceda, perfectamente. En vez de Garbiñe, Garbiñe Argal eta Luceda, Lucebat da, Garbiñe Argal eta directamente puede ser Argal, Enesca Argal eta Lucebat da. Está perfecto, ¿sí? Cualquiera de las dos. Bien. Non visida paquea. Moni, Orione Vicida. paquea, Orione, que es Orione. ¿Se acuerdan que era Orione? Orobione era, ¿no? Barrio. Orobione era. Zoan. A ver, Orobione, no me acuerdo. Orobione. Auzoan. Orobione, bien, perfecto. Orobione, auzoan, orobione, Ah, auzoan, yo le puse Orione. visida. Orione Ajá. Vicida. Visida. Orobione, auzoan, visida. ¿Eh? Eh, pero yo no puse la Usoan. Bueno, pero agregáselo porque por ahí no se va a entender. Y si no pusiste auzoan, tenés que poner orobionen, la N en orobione, ¿sí? Ajá, Porque capaz que es está un barrio bien. que ya lo conocen, entonces no hace falta decir en el barrio Orobione, ¿sí? Vos decís en Altabarda, entonces lo decís en el barrio Altabarda. Pero sí le tenés que poner la N en ese caso. Acá fíjate que la N está Bien. puesta en auzoan, ¿eh? Pero si no vas a poner auzoan, tenés que poner orobionen, ¿eh? Orobionen, Bien. visida. Recuerden que el bici siempre va con el non, ¿dónde? Muy bien. No la coada Arancharen Echea. ¿Nora? Chiquiadu, Eche Chiquiadu. A ver, No. porque dice da. Mm. Ella me querés poner que tiene, ¿sí? Pero bueno, vamos Sí, a poner claro. cómo es.
Vamos a poner cómo es. Chiquilla da. Eso, Chiquiana. eche, Claro. chiquia Este da. chiquiada. Es una casa Gela chiquita. bat. ¿Qué más? Gelabat. eh, es du. Gela bat. Igo gai. Mm, Gelabat da. Gelabat da tiene una. Gelabat, ahí sí tiene Gelabat du, perdón. Gelabat Bacardi du du. tiene una habitación. ¿Qué más? Es du. ¿Es du? ¿Qué? Igo, Gai, Lurik, ¿eh? No tiene Ah, no, ascensor. ¿Qué más era? A Tiene ver, ascensor. ¿qué más decía? Acá. Es du digo Gelorit, Chichiquiadu, Gelabat Bacarridut. Ah, bueno, nada más que eso. Irugarren Pisuan, bueno, pero dice cómo es. Perfecto, no la coda, Chichiquiada, Gelabadu, es du digo Gailurik. Perfecto, ven Yo acá. puse Gela bat Bacardi du. ¿Está bien? Perfecto. Esta es Duigo de Lurik. Muy bien. Y no la coa paquearenechea. ¿Eh? Silvi, Ea oso polita da eta garestia da. bien, vamos. Oso politada. Garestiada. ¿Qué más tenía? Andíada. Bien, ahí vamos. Andiada. un eta Lau. metro cuadrado. Bien. Los metros cuadrados. Metro cuadro Lau. dituste. Bien. 120. Ay, qué linda. 120. Ah, metro cuadro. Ditus. Ditú. No Común. ditus. Pensé que la tenía Galena, Carlos. Ditú, no dituste, Carlos, porque dituste era todos los departamentos. Ahora estamos hablando solo del de Paquea, ¿sí? ¿Eh? ¿Qué más? O de 120 Común. metros Bicomún. cuadrados. Lau eh, Gela di Bicomún. tu. Lau, bien, perfecto. Gela Lauguela, tu. ditu, eta, bi, común, ditu. Bicomún di tu. ¿Y qué más? Tenía también dos, ¿qué? Dos terrazas, ¿no? Bi terraza, ditu, Eh, ¿no? A ver. Bicomún. Bi terraza, ditu, asco valedute, ¿sí? Ahí está, sí, duple lauge di Mi tú. terraza, sí. Bien, Andía Esta es mi Guilá, terraza. 120 metros cuadrados di tú, bicomún, Mm. biterraza. ¿Sí? Está, más o menos, perfecto. Era, no hace falta por ahí que pusieran todo, era como para poner, para que lo practicaran así, porque fíjense que acá hablaba de dituste o hablaba de duté, porque estaba hablando de todos los departamentos, y hablaban de que los departamentos de ese barrio eran así, así y de otra manera. Acá estamos preguntando específicamente el de Paquea. Fíjense, miren lo que dice acá. Paquearenechea, ¿ven? Mira, Nora. Paquearenechea, la Sí, casa de Paquea. ¿Ves que acá está el re en este otra vez? ¿Eh? Paquearenechea. Paquirén. Ahí está el re en ese otra vez. La casa de Paquea. ¿Sí? Bien. Bueno, muy bien, ¿eh? Muy bien. Osondo. ¿Está eso? Sí, Ay, Muy bien. Bueno, fíjense Ay. que nos queda acá se me fueron un poco los dibujitos, no importa. Miren, vamos a ver acá unas cosas que nos quedan por hacer, que con esto ya terminaríamos esta unidad, que es lo que la vez pasada hicimos. Ahora se va a terminar, pero bueno, antes de que se termine les explico la clase y volvemos a conectarnos y ahí lo hacemos. Hay un mail, acá ahora lo vamos a leer, y después viene una parte de practicar un poco hablar. Minsamena, minsamena dice viñaca, vi es de dos, de a dos, y minsamena es la parte de hablar, que es lo que estuvimos practicando la vez pasada con Moni en el grupo presencial, ¿sí? Que estuvo muy bien, salió muy bien también. Y bueno, fíjense que después de eso ya termina, porque viene esta hojita, horría es hoja, ¿sí? Esta hojita de autoevaluación, donde les pregunto un poco, que acá les dice las 10 unidades que hemos trabajado en todo este tiempo. Mire, Ría, ¿se acuerdan que era la primera? La de Nonda, Gouska, la Ría, todos esos. Bueno, todas las unidades que fuimos trabajando. Y acá les pregunta, ¿cuál es la unidad que más les ha gustado? Em, ¿Cuál les han resultado, cuál te ha resultado más interesante? Si ha sido fácil o difícil. Bueno, nada, es como una autoevaluación
de nada, para que la miren y la lean, tampoco es que tenga tanto interés en ello. Pero ahora lo Hay que que vamos, decir la verdad, hay que decir la verdad ahí en la hay que decir la contestación, verdad, hay que decir la verdad porque es una pero autoevaluación. en español Sí, sí, en contestamos. Ah, español. ah. Están las dos opciones. Si vos lo querés hacer en euskera, allá vos. No, 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 Veré no, 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 contus, por tu cuenta. no, Bueno, no. fíjense, vamos a leer el mail antes que se nos acabe el tiempo. Fíjense que dice, Lagunaren Mesúa, acá tenemos otra vez el ren, Lagunaren Mesúa, Mesúa es mensaje, ¿eh? Lagunaren Mesúa, jaso duzu, jaso es recibís, has recibido, ¿sí? Has recibido un mensaje, abenduarem, abendua es un mes. Diciembre, Bien, diciembre. 31, ¿cómo se dice? Eh, ¿El qué? 31, ¿cómo se dice? los Eh, números los tengo en la otra carpeta. Oveita Ahí vamos. ama, 11, ¿cómo se dice? ¿Se acuerdan? Ogeita Maica. Amaica. Osondo, Ogeita Maika, muy bien. ¿Eh? Fíjense que dice, Lagunaren Mesúa, Jaso Duzu, Abenduaren Ogeita Maikan. Pone la N esa porque ese día, el 31 de diciembre, hemos recibido un mensaje de un amigo. Irakurri eta eranzun. Irakurri, leer, y eranzun, responder. ¿Eh? Vamos a leer el mail que recibimos, ¿sí? Silvi, ¿querés empezar a leer? Yo, aspáldico, ser modus, ¿sigo? Sí, sí, dale. Nin primera, gaur abenduaren, eh, Ogeita era, Maika. hogeita maika, urteko azken eguna. Urte hau oso ona izan da. Lan asko egin dut. Bulegoan lanpostu ona lortu du. Eta orpo luzeak. Bai, luzeak! Aurten Kanadara eto gero Keniara joan naiz. Hasta ahí. Gainera, Hasta ahí, hasta ahí. Muy bien. Y Nora, termina de leer. Gainera, kirol asko egin dut. Eta kiroldegian lagun berriak egin ditut. Oso urte ona izan da. Eta oso pozik nago. Eta zurea ere ona izan da. Zer egin duzu? Kontatu mesedez. Jakin nahi dut. Zorionak eta urte berri on. Osondo. Bueno, a ver, vamos a leerlo, vamos a ir viendo si entendemos, ¿sí? Sin necesidad de traducirlo todo. Vamos a ver. Kaixo aspaldiko zer moduz. Ni primeran. Gaur, abenduaren, hogeita maika da. Urteko azken eguna. Urteko azken eguna. Vamos, ¿saben qué? Voy a cortar porque se nos va a cortar en el medio. Vamos a dejarlo. Esperen. Ahí está. Entonces, muy bien. Que ha sido un muy buen año, oso urte ona izan da. Y está oso posignago. Posig que era Feliz. feliz. Contento, feliz. Estoy muy feliz. Acá dice, esta feliz. Surea. Surea, acuérdense que Nirea es mío. Surea es tuyo, ¿sí? Entonces dice, ¿esta Surea eres? Ona Isandá, el tuyo. Ha sido ¿También? bueno, ha ¿También ha sido sido bueno. bueno? ¿Eh? Ujú. Sereguinduzú, ¿qué has hecho? Contá Contá, tu Mercedes, por cuéntame, Contá, favor. por favor. Hacking es saber, hacking, saber. Hacking naidut, quiero saber, A saber. ver, quiero saber. Sorionak eta Zuria, urteberri. perdón, Zuria es suyo, tuyo. Tuyo, Sí. claro. Y mío, Nirea, nirea. Nuestro, gracias. nuestro de todos, ¿cómo se dice nosotros? Gu, Gurea. Gurea, Osondo, nuestro Bien. gurea. Muy bien. Bueno, perfecto. No, muy bien, ¿eh? ¿Cómo lo entendieron? Muy bien, muy bien. Eso es lo que dice, que ha tenido un muy buen año, ¿eh?
que tiene, fíjense, lampostu acá, bulegoan, bulegoan es la oficina, ¿no? En la oficina, lampostu, lampostu, fíjense que lan, ¿qué significa? Trabajo, Trabajo. Trabajo, y Trabajo. postu es puesto. puesto. Mi trabajo, mi puesto de trabajo, ona lortu, lortu es encontrar, ¿sí? Lortu es encontrar, he encontrado un muy buen puesto un buen puesto de trabajo, ¿sí? Y con las vacaciones largas, ¿eh? Qué más puede pedir? Se fue de Canadá a Kenia. Muy bien. Bueno, entonces ahora lo que hay que hacer con esto es contestar básicamente algo de como dice Surea. Lo que les pregunta es cómo ha sido tu año, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ahí yo les explicaba la vez pasada a los chicos. Acá no es necesario que nos pongamos a contar realmente nuestro año. Y acá uno va inventando, va poniendo lo que le resulta fácil. Si me resulta fácil poner algo que quiero poner de mi año, fantástico. Y si no, invento cualquier cosa. Se trata de practicar la escritura, nada más, una escritura que tenga sentido. Y como dice Moni, que me decía ayer, escribo como Tarzán. Y sí, escribimos como Tarzán todavía, porque nos faltan montón de conectores y montón de cosas para que, como les digo siempre, para que la escritura sea más rica. Entonces, lamentablemente hay que hacer así, frase cortita y chiquita, y no me meto en complicaciones. Sí puedo usar las cosas que sé. Esto que digo, por ejemplo, no sé, del Norén, como decirte, qué sé yo, lo que decíamos ahí, paquearene una, qué sé yo, como la paquearen lagún, como, no sé, o paquearene chea, como usar esas cosas. El secó que vimos la vez pasada, o el tecó, que era el para qué, para qué sirve, sí, que era el sertaracó. Entonces, qué sé yo, por ejemplo, no sé, o porra, no sé, descansad secó para descansar, qué sé yo. Por ejemplo, podemos pescar esas cosas que nos podamos acordar para utilizarlas en el mail. Esperen que voy a dejar de compartir esto igual ustedes lo tienen ahí, y voy a compartirles un Word, así vamos anotando cosas, ¿sí? Esperen. Esperen, ¿dónde está? A ver, compartir acá. Ahora sí. A ver. Bueno, ahí está, ahí tengo un Word, ¿sí? Un Word, entonces vamos a ir anotando, ustedes tienen ahí al lado, tengan ahí el mail al ladito como para ir mirando, a ver qué podemos ir poniendo de cada cosa. A ver cómo podríamos, por ejemplo, lo que hablábamos la vez pasada, por empezar, uno va buscando un saludo, ¿no es cierto? Les dice Cayo al Paldico el modus, se ve que es un amigo, no dice que amigo es, si es hombre, mujer, nada, le pueden poner nombre, le pueden poner lo que fuera. Entonces, lo primero es lógicamente saludar, ¿no? Entonces tienen los saludos clásicos, ¿sí? Como pueden poner, por ejemplo, el Cayo. Si ponen el nombre, por ejemplo, yo quiero poner Cayo Carlos, por decirles, siempre se pone después, después del Cayo una coma. Cayo Carlos, por ejemplo, ¿sí? Siempre va después del callo una coma. Ahí puedo poner ser modus o puedo poner el... Después esto yo se los mando, no hace falta por ahí que lo copien. Si Ah, quieren, bueno, bueno. copienlo, pero si no, igual se los voy a mandar, ¿sí? Ser modus, se puede usar el aspaldicó que usaba en este aspaldicó, ¿sí? Que significa cuánto tiempo, ¿eh? Em, Como, bueno, esas son como las fórmulas más tradicionales, ¿sí? Eh, por ejemplo, uno podría poner también, puedo poner así, supónganse, hondo saudé. Saudé, acuérdense que es como el dagó, ¿sí? El dagó es está y el saudé es tú estás, ¿sí? Hondo saudé. Recién. Entonces, ¿estás bien? ¿Sí? Hondo saudé, ahí se los agrando un poquito más, para que lo vean. Bien, entonces esas son como las fórmulas que puedo usar para saludar. Arranco con eso. Cayo, fulano, no hace falta que use todo tampoco, ¿no? Pongo una y listo y empiezo a contar.
Entonces, fíjense que acá puedo contar, por ejemplo, no hace falta tampoco que responda exactamente lo que me va preguntando el mail. El mail es como una guía para saber en qué me tengo que basar. Por ejemplo, la persona me habla de su trabajo y después me habla de que ha hecho deporte. Entonces, bueno, yo le puedo contestar de la misma manera. También le puedo poner de mi trabajo o le puedo poner de otra cosa. Por ejemplo, supónganse, puedo poner, por ejemplo, ni posik nagó Erebai, qué sé yo, yo también estoy feliz, por ejemplo, Niposignago Erebai. Eh, eh, ¿Por qué podría estar feliz? Por ejemplo, acá eh, supónganse, jubilatuta nagó, estoy jubilada, ¿sí? Como que Ah, me he jubilado, ¿sí? O puedo poner, claro, o puedo poner, supónganse, en el caso de Carlos, puedo poner Alaba Bat Dut, ¿sí? Babat Dut, he tenido una hija, por ejemplo, Ahí le puede empezar a agregar, por ejemplo, sei, ¿cómo se decía mes? ¿Se acuerdan? Mira, No. Sei Illabete, ya ves. Sei Illabete di tú, tiene 6 meses, Sei Illabete di tú. eh, Ahí, bueno, ahí por ejemplo, si me agarré de eso del caso de Carlos, ahí pueden poner, esperen que lo voy a checar un poquito. Ahí le pueden poner oso, oso polita, oso polita da, ederra, ¿sí? Ederra, hermosa. Entonces le habla un poco de su hija, ¿sí? Por ejemplo, Fíjense que acá ya tengo, por ejemplo, dos cosas. Ahora esto que ponía de que estoy jubilado, jubilatu tanagó, hablo de la hija, o ahora, por ejemplo, puedo ponerle, qué sé yo, otra opción sería ponerle ni nekatuta nagó, por ejemplo, estoy cansada, ¿sí? Ni nekatuta nagó. Puedo poner que ha sido un año largo. ¿Cómo pondría que ha sido un año largo? Em, Algo de Lucea tenía que Urte, ser. Perfecto, arranco Urte, con el oso. Oso urte, oso, urte, así. Lucea Lucea, da, oso sea, do. Oso urte lucea da, ¿sí? En realidad, acá estamos poniendo, es un año largo, pero bueno, no sabemos poner el ácido todavía. Oso urte lucea da, ¿sí? Eh, hay o porretán, bien, ahí está. Oporrac, por ejemplo. porra, Oporrac, quiero vacaciones. ¿Cómo le pongo? Oporrac, ¿qué? Eh, nai, Nay, naidu, nay, Naidut. muchas. asco, asco, porrac, naidu. No, no, está bien, Nay, pero en vez de no, Nay, Dut, ¿qué? Muchas y son. tú, Ditut, Ah, ¿sí? ah, Oporrac Nay Ditut, ¿sí? Quiero vacaciones. O también puede ser en vez de quiero, puede ser Oporrac Bear Ditut. mirar, necesito, Necesito vacaciones. Eso también puede ser otra opción. manera, ¿sí? Y entonces Ujú. ahí pueden contarle de las vacaciones, por decirle, decirle, qué sé yo, bueno, necesito vacaciones, ahí no quedaría, pero bueno, porque si van a poner Joan Nice es como que ya tuvieron las vacaciones, he ido a las vacaciones. Entonces esta podría ser claro, una cosa, o porrak bearditut, ¿sí? Nikatutanago, o porrak neiditut, sí, o porrak bearditut. Y si quieren contar de vacaciones, por ejemplo, poner como puso él, que había puesto, em, a ver, pueden poner así, y simplemente he tenido, ¿sí? O porrak ditut, ¿sí? He tenido vacaciones, ¿sí? O por rectitud. Y acá le inventan, no sé, que fueron a tal lado, o no sé qué, que por ejemplo, no sé, Caribera, por decirles. Caribera, Joan Nice, he ido al Caribe. Puedo poner, por ejemplo, qué sé yo, Mexicorá.
O Cancunerá, o lo que quieran, Cariberá, You're Nice, Mexicorá, eh, qué sé yo, ahí le puedo poner por decir, supóngase, Eguski Artudut, he tomado sol, Artu es tomar, sí, Eguski sol, he tomado sol, Eguski Artudut, em, Han asko dut, eta edan asko ere bai, ¿sí? ¿Qué dice ahí? He comido y he tomado mucho. Bien, he comido mucho y he tomado también mucho, ¿sí? Te dan asco, bye. Dígame, a ver, ¿qué otra cosa se le Adoría. ocurriría que podríamos poner? Yo acá estoy inventando cosas, pero no quiero que se dejen guiar por eso. ¿Qué se le ocurre que podrían poner y lo vamos viendo? Pueden ponerle, por ejemplo, pueden copiarse de lo que hablamos recién de Paqueo, de Garbiñe, de la casa. Pueden decir, Echeverry Erosidut, he comprado una casa nueva y le describen la casa, copiando tal cual más o menos lo que ponen de la casa de Paquea o de la casa de la otra. Bigeladitud, qué sé yo, lo que fuera, ¿sí? Coche Berry Erosidut, he comprado un auto nuevo. La vez pasada, por ejemplo, el de Moni, contale por lo que habías puesto, lo que habían puesto ustedes. Eh, Se eh, olvidó. sí, pensamos que el amigo cuenta cosas tan lindas y nosotros queríamos ponerle que vivimos en Argentina. Pero bueno, eh, Argentina, sí, no, no, Vicinay. Argentinan Vicinais, claro. claro. Entonces me quedé sin trabajo, ¿viste? Bueno, Bueno, fíjese ese, por ejemplo, Argentinan Vicinais, qué sé yo, se puede poner, vieron que decía que la crisis ahí, crisía, pueden poner crisis. crisía, ay, Está Crisía usual. Dagó, hay crisis, ¿sí? Crisía Dagó. Pueden poner, por ejemplo, es, es Dut Dirurik, es Dut Dirurik. No hay Tengo plata. No hay plata, Zorrac, tengo. Zorrac, Zorrak, ¿qué era? deudas. Deudas, ahí está. He puesto, es Dut Dirurik. Zorra, ahí pondríamos zorra asco, ¿sí? O zor, es zor, no zorra. Zor Ujú. asco. Ditut, sí, tengo muchas deudas, de Sorasco Ditut, tengo muchas deudas. Un Em, asco a la respuesta. Qué claro, panorama que le no, no, pintaste. no, totalmente, qué sé yo. Pueden poner, por ejemplo, Vilan Ditut, tengo dos trabajos, ¿sí? Porque le habían puesto que estaban cansados, por ejemplo, arriba. Nekatu Sí. Tanago, Bilanditut, sí, qué sé yo, ahí se le puede poner Oporra Gneiditut, Baña es Dirurik, por ejemplo, eso podría ser bien con lo que habíamos puesto. Oporrak Naiditut, ahí podemos usar el Baña, que es uno de los conectores que conocemos. Baña es Dirurik, ¿sí? Em, ¿Qué más se nos puede ocurrir? A ver, Pedirle plata prestada. claro, acuérdense, otro conector que conocemos, claro, pedir plata al banco. No me acuerdo cómo se dice No, préstamo, ahora lo no, vamos al a buscar. amigo, al Ah, amigo. bueno, y vos también se puede, se puede pedir. Em, por ejemplo, Dirúa, no me acuerdo cómo se dice préstamo, a ver, em, porque si no puede ser al banco, ahora vamos a buscar. Como Dirúa Escatu, Bear Dusú, debo pedir dinero, ¿sí? Préstamo en Mailegu. Lem bailem. Mailegu. Como Ah, Mailem, pero Mailegu. Maileu. A ver, Mailegu. sí. Mailegua, sí. Ahí está. Por ejemplo, ahí pueden poner Mailegua.
eskatu nahi behar, no, nahi no, behar dut, mailegu eskatu behar dut, y ahí puedo poner para ir de vacaciones, ¿sí? Entonces pueden poner, por ejemplo, opo retará, y ahí ponemos el seco, ¿para qué? Era con el yuan, ¿se acuerdan? Yoa, y los que terminaban en n se le ponía teco en vez de seco, ¿sí? Yoateco, mailegua eskatu behar dut, opo retará yoateco. Debo pedir un préstamo para ir de vacaciones, significa esto. Acá se los voy a poner, ¿sí? Debo pedir un préstamo para ir de vacaciones. ¿Eh? Al margen de que tuviera plata o no tuviera plata, porque también podía pedir el préstamo para pagar las deudas que tenía. Sorasco ditut, decía. Sorasco ditut, mailegu eskatu behar dut, sor, o zorrak eroste, ordaintzeko, porque era para pagar, ¿sí? Ordaindu es pagar. Ordaindu, ahí lo escribí mal. Pagar. Ordaindu, pagar. A ver, ¿qué más podemos poner? A ver, unas cosas. Este decía que había hecho deportes, podían comprarle, por ejemplo, qué sé yo, bicicleta bat, erosidut, es comprar una bicicleta. Entonces pueden poner que, supónganse los fines de semana, asteburuan, ¿a dónde pueden ir a andar en bicicleta? Al monte, por ejemplo. Vendía, ¿A dónde? vendía. Bien, perfecto. Acuérdense que cuando usamos el guión es mendira, ¿sí? Asteburón, mendira, Joan Nice. Acá se pone bicicletas. En bicicleta, ¿se acuerdan que usábamos esa Z? Bicicletas. Significaba en bicicleta. En bicicleta. Ahí le pueden poner, qué sé yo, oso, leku, ederrak, Daudé, ¿sí? Como que hay lugares, o muy lugares muy hermosos, ¿sí? Mm. ¿Qué más? A ver, qué más quisieran poner por ahí? Que se les ocurra. Salimos con amigos. Bien, a ver. Entonces ahí cómo podríamos poner Lagunequín, ¿sí? Lagunequín. Joan, Sí, Laguna Quimpe y Joan, ¿dónde? Por ejemplo, Tabernará o Calera, ¿ya acuérdense de que a la taberna, qué sé yo, a lo que fuera, la festará, taberna. fiesta, ¿sí? Lagunequín Bueno, festará, aquí será. Joan Nice, ¿eh? He ido con amigos a fiestas, ¿sí? Ujú. Acá se puede poner oso hondo, pasatu, pasatu nice, ¿sí? Lo he pasado muy bien, oso hondo, pasatu nice. Gaby, sí, me estoy quedando sin batería por las Sí, dudas que desaparezca. sí. Bueno, perfecto. Igual ahora ya les digo, ahora después yo se los mando para que lo tengan como modelito. Vuelvo a lo mismo, no hace falta que pongan ni siquiera nada de esto si ustedes no quieren, ¿eh? Pero bueno, que Mm. les sirva como modelo para por ahí acomodar las frases. Si quieren copiarse frases de acá y pasarlas, fantástico. Y si no, si ustedes quieren inventar lo suyo propio, no hace falta que sea lo mismo que está acá, ¿sí? ¿Qué más podríamos poner? Por ejemplo, en el caso de Silvia, que tiene sus dos nietos, entonces, por ejemplo, podría poner, ¿cómo se decía? Iru, Bueno, Iru, sí, sí, que tiene Bilovac, sus nietos, digo yo. Mm. Bien, pero por ejemplo, podés poner a la casa de tus nietos. ¿Cómo diríamos la casa? ¿Cómo se decía nieto? Bilovac, Bilioba, ¿sí? Bilioba, ¿y Bilovac, cómo digo? A la casa de.
Bilioaren. Bilio. Echearen. ¿Qué usaba para decir el de? Ah, Una L. Bilioban Echea. No, con la N no, Ey, ¿eh? ¿Se acuerdan que lo hicimos recién, lo miramos con Paquea, como decíamos, la casa de Paquea? Bilio. pa- Bilioban. Bilioaren. No, Biliobacoa, no. No. no, El ren Bilioban. era, Ay, Eren, paquearen, Bilioban. ¿sí? Eren. Paquearen. Biliobaren es acá, ¿sí? Biliobaren, ¿eh? Biliobaren echea, echera sería, porque he ido, Biliobaren echera, no se olvide cuando usan el yuan, tienen que usar el ra del nora. Biliobaren echera, yuan nice, ¿eh? Y ahí puedes poner Nire Biliobac, ¿sí? Oso Jatorrak dirá, son muy divertidos. ¿Eh? Tenemos que ponerle mis nietos como Nire. Con el Nire no es necesario. No es necesario en este caso, como ya estás hablando de tus nietos, no es necesario. Fíjate que acá en el primero no lo pusimos, ¿sí? Después lo podés obviar, podés poner directamente Biliobac, Biliobac oso Jatorrak dirá. Em, Podés poner que, por ejemplo, que fuimos, no sé, al cine, qué sé yo. Cinemará, podés poner Cinemará, Joan Gará, porque fuimos con ellos, Joan Gará, Biliobarekin. Ahí Joan Nice, no es Joan Gará. Joan Nice, yo he ido con ellos. Joan Nice, Video Barequín, ¿sí? He ido al cine con mis nietos, qué sé yo. Eh, Fui al fútbol ¿Esto hoy. cuándo? Pues esto lo podemos situar en un momento, porque estamos hablando del año, entonces puedes decir, qué sé yo, que, no sé, eh, que en agosto, Abustuan se dice agosto, por ejemplo. Abustuan, Bilio Barenechera Joan Nice, ¿sí? En agosto he ido a la casa de mis nietos. Μιλio Gatoraidra, Cinema Ryan Nice, Vilo Barequín. Ahí si querés hasta podés poner qué película vieron, sí, qué sé yo. No sé. Sonic 3, que la vimos anoche. ¿Cuál? Sonic 3, Sonic, 3. bueno, exactamente. Sonic 3 y Cusi Dugu. Hemos visto Sonic 3, ¿sí? Oso Polita da, Oso Interés Garría da, o bueno, o lo que se les ocurra y a ver, bueno, eso es el caso de poner de los nietos, no se me ocurre qué otra cosa podrían poner, que han trabajado mucho, lo habíamos puesto acá, Nine Katu Tanago, pueden copiarse de ahí lo que decía, Lanasco, por ejemplo, si quieren poner que tenía mucho trabajo, Lanasco Ditut, he tenido mucho trabajo, qué sé yo, pueden poner mi jefe, qué sé yo, o Nirelana, por ejemplo, Nirelana. Oso gogorra da, por ejemplo, es muy duro, muy difícil, ¿sí? Oso gogorra da. Eta, sucendaria, ¿cómo se dice? Estricto, espérenme. Nada, le estoy tirando cosas, zorrots. Sucendaria, zorrotza da. El director o el jefe, zorrotza da. Sí, es muy estricto, sí, ahora les voy a poner. Mi trabajo es muy duro o difícil, puede ser eso, ¿sí? El gogorra ese. Y mi jefe, o el jefe, acá, el jefe es muy estricto, ¿sí? Con lo cual se entiende que el trabajo se hace duro, ¿sí? ¿Qué más? Las volví locas? Bueno, Carlos anda locas, digo porque Carlos no está. Fije, por ejemplo, que, ¿qué más pone? Acá pone lo de Urteau, Osona y Sandá. Entonces pueden usar ese mismo. Urteau este año ha sido bueno o ha sido difícil. Pues se puede poner
Difícil se dice Saila, ¿sí? Saila da, ¿eh? Es difícil, ¿sí? Como que ha sido difícil, qué sé yo. Eh, pueden poner otro que como que están buscando, ¿sí? Un trabajo nuevo. Entonces también se puede poner lam, berry, bat, biliatu, dut. Biliatu es buscar. Acuérdense que biliatu era el buscar, he buscado un trabajo nuevo. ¿Qué más? Un montón. Un Al menos montón, para ¿no? contestar varios mails. Bueno, pero hay Montón. que ver. Sí, o sea, la idea es, vuelvo a lo que les decía la vez pasada también a los chicos, no quiero que armen un mail ni siquiera tan largo como ese. Nada, simplemente sí que tenga coherencia. Arranquen saludando, pónganle un par de cosas de ustedes que cuentan de ustedes, de, qué sé yo, de su aspecto personal o de su trabajo o de su vida o lo que fuera, y se despiden y chao, Sorionac. Eta Urte Berrión y se puede poner, vamos a ver a las despedidas, que esa es la que le Ah, gustaba, esa es la que le yo. gustaba a Mónica, sí. Soroñá, Curte, Berrión, Hondo y Bien. San, Musu, Andy Bat, Besarcada Bat, Hondo y Billy. Les Sorionac, cuento Eta que me, Urte Berrión, o sea, les cuento que me las copié todos del pizarrón que Gabriela estaba escribiendo los saludos. Y es lo más largo de la contestación del mail. del mail, Fondo y Billy. Pero muy afectivo y tierno, así que. Besarcada Andy Bat, sí, besarcada es abrazo, sí. Ando puse Andy. Esta Ay, es una con forma ese también muy, que la conceta. muy común para despedirse. Si esto es un abrazo grande. Bueno, Puede ser mushu, mushuak, puede ser es besos, un beso. Ah, besos, mucho, mushuak es besos, mushu andibat es un beso grande, todo depende del grado de confianza que se tenga con la persona, ¿no? Mi hija me trae un mate Ah, muy bien, mañana. muy pero bien. aplauso para la hija. Ahí le decís, Claro. ahí le decís No quiere aparecer. mushu andibat, le decís. Ahí le tenés que decir es que ricasco, ¿sí? Y Qué después, por ejemplo, ricasco, vení. otra para despedirse puede ser, por ejemplo, Laster. ¿Laster qué era? Ah, lasterarte. Hasta pronto. Lasterarte, puede ser lasterarte, perfecto. Y si no, puede ser también, Laster es pronto. Quiero arte. Bien, puede Bien. ser lasterarte, gueroarte, perfecto acá. Gueroarte, hasta luego, hasta pronto. Y Laster es pronto, puede ser Laster icúsico dugu. El icúsico, todavía no lo hemos visto, es icusi es ver. No, el Icúsico es futuro. en futuro, que lo vamos a ver ya en esta primera unidad que empieza del tema siguiente. Ahí empezamos a ver el futuro. Esto significa pronto nos veremos. Laster icúsico dugu. ¿eh? Pronto nos veremos. O puede ser también Laster, el cartu es encontrar, ¿sí? Y el cartu co nos encontraremos. Laster, el cartu cogará, pronto nos encontraremos, ¿sí? Muy bien, esperen que voy a dejar de compartir y vamos a dejar de grabar porque ya se va a terminar el tiempo, ¿sí?